Hola amigos y audiencia de Cápsulas de Teología en YouTube. Saludos, bendiciones, sean todos muy bienvenidos a esta su casa digital. Cápsulas de Teología, su casa y su lugar. No lo olviden, recuérdenlo, de Biblia, léala, de teología, de libros y por supuesto, un nuevo año, pero no olviden que no falte café, porque sin café casi es imposible agradar a Dios. Ese es un apócrifo de Jairo. Hoy, amigos y audiencia, estamos en el libro Reaccionazo, una sección, un espacio, un segmento de Cápsula de Teología, donde recuerden algunas cosas. Es en off, por eso no va a salir ningún comentario, nadie va a participar, opinar, porque no es en vivo, es en off, buscando que mantengamos el respeto, el equilibrio, la mayor imparcialidad posible sobre el autor, el libro en cuestión, la Biblia de la que estemos hablando. Y en el día de hoy, como lo han visto en la previa, estaremos hablando de la Biblia de estudio del expositor de Jimmy Swaggart. Para eso nos va a estar acompañando el hombre récord de cápsulas de teología desde El Salvador, mi buen amigo y hermano a quien aprecio, Noel Nava. Noel, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Jairo, gracias por la invitación. ¿Qué tal estás tú? Bien, bien, gracias a Dios. Pues aquí estás para batir un récord más, ¿no? Gracias por la invitación, solo eso puedo decir. Sí. Bueno, Noel, aquí estamos, nos hemos reunido, te he invitado para hablar de la Biblia de estudio del expositor. Yo tengo el Nuevo Testamento, sé que tú la tienes completa, Jimmy Swaggart, versión textual expositoria. Allí, enséñala por favor de frente, que ahí está, la Biblia completa. Hay algunas cositas y vamos a entrar en materia. Esta invitación se la hice a Noel, o él me sugirió, ahora no recuerdo, pero él escribe sobre este tema a raíz de otro escrito en inglés, ya él nos va a poner en contexto, pero creo que es interesante, amigos y audiencia de Cápsulas de Teología, reaccionar a libros, en este caso Biblia de estudio, donde encontramos ciertas cuestiones, ciertos detalles, ciertos comentarios. Aquí no queremos hablar de la persona en cuestión o de su ética o cuestionar o criticar, y esa es la idea de hacer esto en off, tal vez entre unos 30 y 45, 50 minutos para no agotar a la audiencia, y esa es la idea, que lo podamos hacer dentro del respeto y que pueda ser de edificación para usted, porque usted dice, no, pero en mi país la regalaron, en mi país regalaron la Biblia del expositor, yo la tengo, tal, pero yo no me había fijado en esto. Algunos dicen, hermano, ustedes se exageran, le tienen envidia. No, queremos que la palabra de Dios sea honrada, porque si la palabra de Dios es honrada, el nombre de Cristo y de nuestro amado Padre también es honrado. Noel, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Por qué esta Biblia? O sea, ¿qué escribiste? ¿Qué encontraste tú en tu andar de la vida? No, pues fíjate que hace 2 años, 3 años serían ya, 2001, el ministerio de Jimmy Swaggart obsequió alrededor de 10,000 ejemplares de esta Biblia que te acabo de mostrar para El Salvador, para líderes, pastores de Asambleas de Dios, de la denominación pues más grande del país, ¿no? Entonces, en ese entonces yo aún formaba parte de la denominación, y un amigo que tenía, que le dieron Biblias, de más le quedó una y él me la obsequió. Okay. Posteriormente, hablando con otro amigo, el pastor me dijo, pero tú sabes que esa Biblia tiene errores y que ha sido criticada. Y pues puse cara de ¿en serio? Y pues con una simple búsqueda en Google me llevó a este artículo que vamos a leer hoy, que vamos a revisar hoy, comentar hoy, y vamos a mostrar las evidencias que sí tiene desatinos esta Biblia. No por eso la gente no la deba tener, simplemente hay que, como dice la escritura, hay que examinarlo todo y retener lo bueno, ¿no? Porque eso podría pasar con cualquier otra Biblia. Bueno, no creo que a este nivel, como vamos a ver,
Pero cualquier otra Biblia, tú tienes que, yo te digo algo, Jairo, muy, muy personal. Yo creo que cuando un cristiano estudia y lee la Biblia, debe hacerlo solo la Biblia, no debe ser una Biblia de estudio, en mi opinión. Que debe tener su tiempo devocional, orar y leer la Biblia a ojo desnudo, sin comentarios, sin comentarios de Biblias de estudio y ni siquiera de comentarios bíblicos. Sí. Yo creo que así se debe estudiar la palabra de Dios. Eso sí, cuando hay algo que de verdad sea muy difícil de entender, pues uno anotar esas preguntas, conversar con los líderes de la iglesia local de uno, sus pastores, y hacer esas preguntas. Muy bien. Y bueno, cuando de verdad te toque enseñar, pues consulta Biblias de estudio, comentarios, porque te toca enseñar, no tienes que prepararte, tienes que estudiar. Pero realmente yo creo que en primera instancia, un cristiano, en mi opinión, debería estudiar la Biblia no con Biblias de estudio. Deberías de estudiar la Biblia sola, que ella sola te hable, que el Espíritu Santo ilumine tu mente y tu corazón a modo de ser edificado, inspirado en tu corazón y en tu espíritu a través de la sola escritura, ¿no? A través de la sola palabra, ¿no? Muy bien. Qué bueno, gracias por esa entrada, Noel. Quiero mostrar el artículo que nuestro hermano pues compartió en su momento, pues en su espacio, La Aventura de Componer. Recuerden que así pueden encontrar, hermano, en todas sus redes sociales, La Aventura de Componer. Es pues un artículo, traducción, ya nos lo va a explicar, que fíjense que él lo comparte el 3 de octubre del 2021. Acá cita la fuente de inglés. Y digo esto para a la fecha, año 2024, estamos grabando este video el 3 de febrero. No sé si será subido el mismo 3 de febrero o más adelante. Con esto quiero decir que no buscamos el sensacionalismo. Yo supe hace mucho tiempo que Noel, cuando escribió esto, le pedí ayuda o él me lo ofreció y hemos intentado varias veces, Noel, y no ha cuajado. Entonces, no buscamos el sensacionalismo en cuanto a esto. Intentamos ser imparciales, no hacemos el análisis en off, y eso, pues, con esto no le estamos diciendo que si usted tiene una copia de esta Biblia, la tire a la basura o algo por el estilo. Estamos hablando de los comentarios que son de hombres, de un comité editorial, como de alguna otra Biblia de estudio, que también hay análisis a otras Biblias en las redes sociales. Entonces, Noel, tú compartes el 3 de octubre, aquí está, voy rápidamente a pasarlo, luego lo vamos, es un artículo bastante extenso con sus fotografías, que luego las vamos a ver, que tú las tomas de este artículo en inglés, no sé si con alguna modificación. En cualquier caso, Noel, adelante. Bueno, el artículo lo tomo si quieres, mostramos el artículo original. Realmente lo que yo publiqué en mis redes sociales es un resumen de ese. Yo he editado párrafos porque el artículo original es muy largo. Es Los peligros de la Biblia de Jimmy Swaggart. Ese es el artículo original en inglés y que van a encontrar abajo, debajo de la pantalla, en la caja de referencias de este video, lo pueden hacer, pueden dar clic y ahí van a ver que es sumamente amplio. Lo que yo hice es tomar los elementos más relevantes que podría serle útil a mis lectores y entonces. Ok, entonces como dice Noel, el mío en español es un artículo condensado, pero que te da unas pinceladas de por qué se advierte acerca de esta Biblia. Muy bien, entonces Los peligros de la Biblia de Jimmy Swaggart, el artículo en inglés, lo vamos a dar en la descripción de este libro reaccionazo. Y recuerden, si quieren ver más a profundidad, botón derecho, traducir al español, ¿ok? Aquí en esta entrega no lo podemos trabajar todo, vamos a trabajar el resumen que hizo Noel y que lo pueden encontrar en español con las fotos adjuntas en su espacio La Aventura de Componer. De paso, pues, denle like, sigan el trabajo de nuestro hermano. Adelante, Noel, estamos en tu espacio. Errores de la Biblia comentada de Jimmy Swaggart. Si lo vamos a leer, habría que subirle el tamaño. Perfecto, porque no tienes visión biónica. Creo que lo habíamos puesto algo así cuando estábamos haciendo las pruebas respectivas.
No, estaba en 300, creo. Vamos a ponerlo, creo que al 300%. Y así le va a ser más fácil también a todos leerlo junto con nosotros, ¿verdad? Muy bien, ahí está. Muy bien, Noel. Leo literal, ¿no? Errores de la Biblia comentada de Jimmy Swaggart. Cuando pensé en esta nota, lo escribo a modo de introducción, la pensé hacer como un resumen de un artículo que encontré en inglés, no como una nota escrita de mi propio puño y letra. Por lo tanto, lo que a continuación van a leer es un resumen del artículo original en inglés ahí está el autor, Mark Sharwick, y ahí está, en mis redes sociales ese link que van a encontrar abajo de este video, ¿no? Para que puedan ir. Hago una aclaración también de que pueden ir todas las acotaciones que hace este autor, Mark Sharwick, pueden corroborarlo en sus Biblias de Jimmy Swaggart. O sea, esto no es un invento, esto es verídico. Se van a sorprender de algunas cosas que dice, la verdad. Como dijiste antes, Jairo, yo creo que vale bien la aclaración. No es que van a tomar estas Biblias y las van a votar. Deben filtrar a través de la verdad de Dios si los comentarios son atinados o no, como con cualquier otra Biblia. Como con cualquier otra Biblia comentada. O sea, no solo el hecho de que aparezca algo de la Biblia, algo comentado en una Biblia, comenzando desde la Biblia Scofield hasta cualquier Biblia de tu predicador predilecto, ¿no? Y dejando dicho, Noel, analizar los comentarios y ver si realmente son atinados. Sí, dime. Permíteme la acotación y perdón por la interrupción. Y aquí no estamos hablando de lo que le sucedió a Jimmy Swaggart en el pasado, que es lo que casi toda la gente trata. No, eso es del dominio público. No estamos hablando de eso. Exacto. Usted tiene que hacer el mismo análisis a la Biblia de MacArthur, a la Biblia de Stanley, a la Biblia, a cualquier Biblia, a la Biblia Cápsulas de Teología, no, esa Biblia de estudio todavía no está en el mercado, a cualquier Biblia. La Biblia de Mendoza. Todas las Biblias, no, el hecho de que aparezca un comentario a la par en tu Biblia de estudio de cualquier editorial, de cualquier versión de la Biblia, repito, de cualquier predicador favorito tuyo, sea John Maxwell, sea John MacArthur, sea Charles Swindoll, sea... ¿Cuántos predicadores no tienen la Biblia? Charles Stanley, o sea, hay un montón de Biblias de estudio que existen, pero esta realmente llama la atención. Fíjate que aquí pasó algo muy interesante y es que aquí se repartió la Biblia, creo yo que los últimos años, porque entiendo yo que vino un lote en 2001 de alrededor de 10,000 ejemplares, pero ya había venido otro lote de 4,000 o 5,000 Biblias hace como 6 o 7 años, según algunas fuentes que me dijeron eso. Y es que, ¿sabes qué pasa? Que en El Salvador, antes de la caída de Jimmy Swaggart, Jimmy Swaggart hizo mucha obra aquí en el país y ese es el aprecio y el cariño que aún se le siente. Porque no sé si te diste cuenta, Jairo, recientemente en mis redes sociales publiqué que murió el reverendo Juan Bueno. Él fue un misionero estadounidense aquí en El Salvador en la década de los 70s, 80s. Acaba de fallecer hace pocos días, hace una semana. Y él era muy cercano de Jimmy Swaggart. Entonces, el reverendo Juan Bueno funda los liceos cristianos aquí en El Salvador, un sistema multiescolar que al final ya son casi 40 colegios, 15,000 estudiantes en todo el país. Pero en sus inicios, Jimmy Swaggart, mucho dinero que donó iba para este ministerio, se construyeron colegios, se patrocinaban niños, becas, digo becas y cuadernos y libros de estudio y uniformes, zapatos. O sea, Jimmy Swaggart hizo en El Salvador mucha obra y ese es el cariño que aún se le siente y creo yo que en ese afecto que aún le tenemos a Jimmy Swaggart, a pesar de lo que haya pasado por su caída a finales de los 80, de repente por eso se recibieron las Biblias sin ninguna investigación, objeción o pero, ¿no? Pero yo pongo ese trasfondo pues porque alguien va, después de leer lo que vamos a leer, alguien diga, ¿y por qué recibieron esas Biblias? Porque él hizo una gran obra, no solo en El Salvador, en el mundo. Muy bien. Entonces, adelante, Noel. ¿Con cuál primera enseñanza dudosa empezamos?
vamos con la que dice: el apóstol Pablo fue derrotado por el pecado. Una de las enseñanzas más peligrosas que se encuentran en la Biblia de Jimmy Swaggart es que, según Swaggart, creo que tienes que volverlo, exacto. Según Swaggart, el apóstol Pablo fue continuamente vencido por el pecado mientras ministraba el evangelio y escribía las escrituras, y que Pablo no entendía la expiación sustitutiva de Cristo en la cruz. De hecho, ninguno de los otros apóstoles lo entendió tampoco. En resumen, los apóstoles no sabían de qué estaban hablando o escribiendo. Jimmy Swaggart afirma una revelación divina especial de Dios sobre la cruz y que Dios ha llamado y ordenado a Jimmy Swaggart Ministries para traer esta nueva revelación al mundo. Debería ser obvio para cualquier cristiano la naturaleza herética de esta enseñanza, dice el autor de esta nota, ¿no? Y que, si se acepta, llevaría a tener una menor consideración por las escrituras y, en cambio, a prestar más atención a Jimmy Swaggart, el profeta, con una nueva revelación. Examinemos ahora las palabras de Jimmy Swaggart. Los siguientes extractos son de la Biblia de Jimmy Swaggart. Romanos capítulo 7. Note cómo Swaggart alega que Pablo, como cristiano, no podía dejar de pecar porque no tenía una comprensión básica de la cruz. Y aquí vamos a ver las imágenes A1, A2, A3 y A4, que corresponden a Romanos 7, 9, versículos 7, capítulo 7, versos 9, 11 y 15. Vamos a ver esas 4 imágenes, Jairo. Entonces vamos a ir punto por punto. Ya terminamos el primer punto. Antes de ir al segundo, pues las imágenes A1, A2, A3 y A4, ahí está en pantalla. La primera imagen, Noel. Vamos a, bueno, no la tienes aún. Déjame detener esta por acá para compartirla. Comentamos algo rápido y luego pasamos al segundo punto. Este es Romanos 7:9. Ojo, voy a decir algo antes de decir lo que vamos a leer. Otra crítica que ha recibido esta Biblia es que los comentarios de Jimmy Swaggart aparecen en rojo, en letras rojas, cosa que seguramente fue sin intención, pero la crítica, en mi opinión, creo que es válida. Es que tú sabes que hay Biblias, hay Nuevos Testamentos con las letras de Cristo en rojo. Eso usualmente ha sido así. Las editoriales que han publicado Nuevos Testamentos o Biblias o Nuevos Testamentos con las letras de Cristo en rojo es porque las palabras de Cristo aparecen en rojo. Eso ha sido cuestionable para algunos, porque lo que aparece en rojo son las palabras de Jimmy Swaggart. Pero bueno, vamos a ver lo que dice el autor del artículo que estamos leyendo, confirmarlo con lo que dice la Biblia de Jimmy Swaggart. El versículo capítulo 7, verso 9 de Romanos dice: así que yo sin la ley vivía por algún tiempo. Entre paréntesis, aquí está el comentario de Swaggart. Pablo se refiere personalmente a sí mismo y su conversión a Cristo. La ley, él declara, no tuvo nada que ver con aquella conversión. Tampoco tuvo nada que ver con su vida en Cristo. El texto sigue diciendo, el texto de Pablo, pero al venir el mandamiento, otra vez el comentario de Swaggart, acaba de ser salvo y no entendía la cruz de Cristo. Él trató de vivir para Dios guardando los mandamientos. Vamos a la otra imagen. Ok, muy bien. Imagen A2. Mientras tal, permítame un momento para tener aquí la segunda imagen en pantalla. Muy bien, Noel. Segunda imagen, allí la tenemos. Sí, puede hacerla más grande, Jairo. Vamos a ver si podemos hacerla más grande. No estoy seguro. Sí, está bien. Está bien. Por su propia fuerza y poder, venimos leyendo la cita anterior, ¿no? En su defensa, tampoco nadie más de ese entonces entendió la cruz. De hecho, el significado de la cruz, que es realmente el significado del nuevo pacto, le sería dado a Pablo. Las palabras de Pablo en negro: el pecado revivió. Las palabras de Swaggart otra vez en rojo: la naturaleza pecaminosa siempre, sin excepción, se restablece bajo tales circunstancias que causa el fracaso.
Pablo dice, y yo morí, el comentario de Swagger es, no quiso decir que él murió físicamente, como sería obvio, sino que murió al mandamiento, en otras palabras. Fracasó en obedecer, no importa cuánto se esforzaba en su intento. Que todos los creyentes sepan que si el apóstol Pablo no pudo vivir para Dios de esa manera, tampoco lo puede usted. Déjame pasarte la imagen número 3. Si quieres que la lea yo, pues no hay ningún problema. Tú me lo comentas. Esto sigue siendo todo todo el comentario, ¿ok? Todo el comentario del texto. Es que el hecho, Jairo, de que Swagger diga que ellos no, que ya lo leímos, que Pablo no entendiera la cruz, o que los apóstoles no entendieran la cruz, eso demerita la autoridad del Nuevo Testamento. Si no entendieron la cruz, ¿por qué se pusieron a hablar de la cruz? ¿Qué confiabilidad tenemos a los evangelios y a las epístolas si no entendieron la cruz? Es ahí, por eso, el comentarista, el autor de este artículo que estamos leyendo, es tan severo para decir, para llamarle herejía a esa afirmación. ¿Me explico? Ahí está la tercera imagen, Noel. ¿Quieres que la lea? Sí, la leo. Bueno, la leo bien, pero súbeme el tamaño, igual me ayudaría. Okay. Ahora vamos al verso 11, ¿no? Correcto, porque el pecado, y es interesante, en negrito va dividiendo el texto bíblico y el comentario en rojo, pues las letras la letra en rojo, el comentario de Jimmy Swaggart, porque el pecado, la naturaleza pecaminosa, tomando ocasión, me engañó. Pablo pensó, ya que él había aceptado a Cristo por solo el mero hecho de que él podría seguramente obedecer al Señor en todo aspecto, pero él se dio cuenta que no podía, y ni puede usted, al menos en esa forma. Por el mandamiento, sigue el versículo bíblico, de ninguna manera culpa el mandamiento, pero que el mandamiento realmente excitó la naturaleza pecaminosa y lo puso en primer plano, que precisamente es para lo que fue diseñado a ser. Y por él me mató, a pesar de todos sus esfuerzos de vivir para el Señor por medio de guardar la ley, él fracasó. Y repito, y en esto es implacable Jimmy Swaggart, así también usted, y voy a colocar la última imagen, la imagen A4, y estas son notas de Romanos 7, versículos 9, 11 y 15. Voy a colocar la siguiente imagen, y ya pues si quieres comentar algo antes de ir al otro bloque, pues mucho mejor. Te lo leo y ya te la dejo allí para que tú la comentes para cerrar. Y terminamos con el versículo 15. Creo, Jairo, que hay que subirle tamaño para que la lean nuestros arriba. Quienes nos están viendo, ¿no? Súbele el tamaño para que sea fácil también para ellos leerlo, ¿no? Aunque nosotros sabemos qué dice, pues, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que si no te centras, yo tendría que hacer esto acá. Vamos a ver. A medida que vamos leyendo. Hasta ahí está bien. Okay. El verso 15. ¿Lo leo yo? Adelante, lo ves bien y yo voy moviendo la imagen. Bien. Verso 15. Porque lo que hago, comenta Swaggart en rojo, el fracaso, no lo entiendo, dice Pablo. Y Swaggart dice, debiera traducirse, yo no comprendo. Estas no son palabras de un hombre inconverso, como algunos afirman, más bien de un creyente que intenta y fracasa. Ni lo que quiero hago. Se refiere a la obediencia que él quiere dar a Cristo, pero mejor dicho, fracasa. ¿Por qué? Como Pablo explicó, el creyente está casado con Cristo, pero es infiel a Cristo porque cohabita espiritualmente con la ley, que frustra la gracia de Dios. Significa que el Espíritu Santo no ayudará a tal persona, que le garantiza el fracaso. Antes lo que aborrezco, aquello hago, dice Pablo. Swaggart dice, se refiere al pecado en su vida que él no quiere hacer y de hecho lo aborrece, pero se halla incapaz de dejarlo, lamentablemente debido al hecho de que no entiende la cruz en cuanto a lo que se refiere a la santificación. Esta es la grave situación de la mayoría de los cristianos modernos. Entonces, volvemos a lo que dije antes. Este tipo de comentarios que son de Jimmy Swaggart, o sea, él es el autor de esta Biblia y supondría yo que si él tuvo un equipo para hacer estos comentarios, le hubieran dicho,
que esos comentarios eran desatinados. Creería yo que no tuvo un equipo editorial que le llamara, que le jalara las orejas, decimos aquí en el país, pero si Pablo y los apóstoles no entendían la cruz, entonces, ¿por qué se pusieron a hablar de la cruz? Y en consecuencia, eso demerita la autoridad del Nuevo Testamento debido a ese tipo de afirmaciones, ¿no? Así es, Volvemos al muy triste. artículo. Sí, y Noel, es interesante decirle a la audiencia que la Biblia es la Biblia traducida por el propio ministerio de Jimmy Swaggart, ¿no? Año 2007, Biblia textual expositora. Biblia textual expositora que por lo menos en el Nuevo Testamento que yo poseo, no aparece el comité editorial. No sé en la tuya, si solamente lo hizo Jimmy Swaggart todo, no sé, no aparece el comité editorial, cosa que eso siempre se ha cuestionado en la publicación de una Biblia, ¿no? Y fíjate cómo dice, traducido el griego original y cotejado diligentemente con el texto hebreo y griego para precisar un texto bíblico fiel a los manuscritos originales, que tampoco dice cuáles textos, cuáles son esas fuentes, ni mucho menos, ni qué versión. Fíjate que en la Biblia del expositor sí me aparecen colaboradores después de una carta introductoria de Jimmy Swaggart. Ok. Aparecen colaboradores como Leslie Carlson, el doctor Lowell Coolidge, el doctor Earl Core, dos más. Pero no sé hasta qué punto tuvieron injerencia como para avalar este tipo de comentarios, que son los que señala el autor del artículo que estamos leyendo y vamos a continuar, ¿no? Adelante. El siguiente subtítulo es: el apóstol Pablo no entendió la cruz. Este es el principio más peligroso del suagarismo, le llama el autor, ¿no? Que Pablo, el autor de la mayor parte del Nuevo Testamento, no entendía uno de los elementos más básicos del cristianismo, la expiación sustitutiva de Cristo en la cruz y cómo se explica en nuestras vidas. Reunamos ahora las enseñanzas de Swaggart en los pasajes anteriores. 1. Después de que el apóstol Pablo fue salvo, se encontró incapaz de resistir el pecado y vivir para Dios. 2. El apóstol Pablo no entendió la cruz y por lo tanto no sabía de qué estaba hablando cuando escribió sobre la cruz. 3. Pablo pecaba continuamente porque no entendía la cruz. 4. Todos los demás apóstoles tenían el mismo problema. Tampoco entendían la cruz. 5. El apóstol Pablo acababa de ser salvo cuando escribió el libro de Romanos. Seguimos leyendo. Jimmy Swaggart hace esas 5 acusaciones en los pasajes anteriores. Ya los leímos en las imágenes, ¿no, Jairo? Jimmy Swaggart hace esas 5 acusaciones en los pasajes anteriores. Míralos detenidamente y comprueba que eso es lo que afirma Swaggart. Ahora consideremos las implicaciones de la enseñanza de Swaggart. Si el apóstol Pablo o cualquier otro apóstol no sabía de qué estaba hablando con respecto a una doctrina cristiana tan básica, ¿por qué deberíamos considerar la Biblia confiable? Los cristianos protestantes siempre han sostenido que la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. Si uno sigue las ideas de Jimmy Swaggart hasta su conclusión natural, uno podría concluir que no debe tener la revelación de Jimmy Swaggart para acompañar la Biblia para que sea entendida. Y ese teorema lo lleva a un reino de la ilusión sectaria. Cabe señalar también que es un hecho histórico que la epístola a los romanos fue escrita por Pablo al menos 10 años después de su conversión. Por lo tanto, la declaración de Swaggart de que Pablo acababa de ser salvo cuando escribió esto es completamente errónea. Surge la pregunta: ¿cómo sabe Jimmy Swaggart que todos los apóstoles no entendieron la cruz de Cristo? Eso es lo que alega. ¿Cómo es posible que un hombre que vive en el siglo XXI sepa lo que la gente del siglo I pensaba o creía? Solo hay 2 formas. 1, lo percibió al leer los escritos de estos hombres en la Biblia, o 2, le fue revelado por Dios. Examinemos el primero, que él lo percibió de los escritos de la Biblia. En ese caso estaría diciendo que encontró la instrucción de la Biblia incompleta e insuficiente y que está considerando su iluminación por encima de la Sagrada Escritura, la iluminación del propio Swaggart, ¿no? Esa es claramente una declaración herética. Examinemos ahora el segundo, que tuvo una revelación divina de Dios,
considere en qué consistiría esa revelación, una revelación de que la palabra de Dios es inexacta o insuficiente de alguna manera. De nuevo, eso es herejía. Tal posición es un enigma imposible, porque ¿cómo puede Dios declarar que su propia palabra era deficiente? Wow, tremendo, tremendo. Me parece, y vamos a poner este momento en segundo plano, amigos de audiencia del libro Reaccionazo de Cápsulas de Teología. Hoy estamos reaccionando a una Biblia de estudio, la Biblia de estudio Jimmy Swaggart, la versión del consejero del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento del expositor. Y bueno, hemos leído hasta ahora dos cosas y creo que compartimos en común lo del autor, tal vez el punto de que Pablo no entendió la cruz, no él, es uno de los puntos más fuertes. Recuerden que este documento está originalmente en inglés y en la descripción de este video, pues usted puede ir directamente allí al artículo, al original en inglés, Los peligros de la Biblia de Jimmy Swaggart, y leer mucho más completo. Incluso usted puede darle botón derecho para que le traduzca allí más o menos, que pues, le puede ayudar bastante allí, y allí el autor pues enseña mucho más de las cosas que Noel trajo para acá, pero bueno, es interesante. Es preocupante, ¿no? Sí, y yo no estoy seguro si el autor pudo evaluar también, el autor de ese artículo, no sé si tú tienes conocimiento, Noel, enseñanzas del Antiguo Testamento, pero en cualquier caso, ya solamente con la de Pablo, no entendió la cruz, cuestionar la reina de las cartas, o la Biblia en miniatura, como es la carta a los romanos, que es la carta donde encontramos todas las doctrinas fundamentales de la Biblia: justificación, sustitución, redención, perdón, santificación, glorificación, predestinación, etcétera. Es como levantarse, Noel, te doy la palabra, levantarse un poco o con mucha soberbia, ¿no? Pablo no entendió la cruz, ni ninguno de su equipo, ¿no? Sí, y por eso hice la acotación al inicio. En El Salvador, Jimmy Swaggart hizo mucha obra benéfica, y creería yo que por eso, y por ese cariño, y ese aprecio, y ese recuerdo que se tiene, se recibieron estas Biblias y se repartieron sin haber hecho el análisis. Y seguramente a otros países se han enviado estas Biblias. Sí, porque él fue un predicador muy estimado entre el pentecostalismo, por ejemplo. Entonces, creo yo que podemos aprender algo de esto. Por más que tengas un aprecio por un predicador, siempre tienes que analizar lo que él dice y si lo corrobora o lo confirma la palabra misma, ¿no? Así es. Bueno, Noel, ¿quieres que pasemos al tercer punto? Creo que es interesante. Este otro es muy interesante también. Bueno, pues vamos allá. Noel, allí te lo dejo. Dios tiene un cuerpo. Vamos a las imágenes B1 y B2 que corre. Pues mira, sí, ahí sí. Hablando del Antiguo Testamento, que corresponden a Éxodo 33:23 y Deuteronomio 4:16. Las imágenes B1 y B2, leámoslas antes y luego vemos qué dice el autor del artículo. Sí, déjame abrirlas acá. B1, aquí tengo la B2, las voy a colocar las dos acá. Voy a maximizar un poco, te las paso, las ponemos en pantalla y luego pues seguimos con nuestra reflexión al respecto. Muy bien, ahí está la primera imagen en consideración, Noel, la imagen B1. Dime, ¿quieres un poco más de zoom? No, está bien así. El texto dice de Éxodo: para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Viene el comentario de Swaggart. En otras palabras, si ellos hubieran visto una imagen de Dios, hubieran formado un ídolo de acuerdo a lo que vieron. La implicación aquí es que Dios tiene un cuerpo espiritual. Vamos a la otra imagen. Sí. Vamos a ir a la otra imagen. Permíteme un momento, querido Noel, para completar, y pues así ya tenemos también un poco del Antiguo Testamento. Es verdad que ya yo había leído de esto. Allí lo tienes, Noel.
Después apartaré mi mano. Este es Éxodo 33, 23, ¿no? Después Correcto. apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero no se verá mi rostro. El comentario de Sogar dice, algunos han afirmado que esas declaraciones eran meramente antropomorfismos. Sin embargo, yo no creo. De las descripciones dadas en la palabra de Dios, personalmente creo que el Señor tiene un cuerpo espiritual que, si será visto, será muy similar al cuerpo humano, por lo menos en cuanto a su forma. Sí, el autor nos remite a estas dos imágenes, Éxodo 33, 23, que entiendo que también es paralelo con Deuteronomio 4, 16. Déjame buscarlo por si acaso acá, porque no tenemos imágenes de Deuteronomio. Creo que eh, es lo que acabamos de leer antes, Jairo. sí, Deuteronomio 4, Deuteronomio 4, 4, 16. La primera fue Éxodo 33, 23, ¿no? Y esta es, vamos a leer por si acaso, Deuteronomio 4, 4:16, 4:16 dice, necesito un poco de luz. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que los pusiese por obra en la tierra, la cual pasáis a tomar posesión de ella. Creo que lo vamos a ver después. Si quieres, vamos al Okay. artículo y continuamos leyendo. Perfecto, El perfecto. punto, el Entonces, punto aquí de resaltar es que Jimmy Swaggart dice que Dios tiene un cuerpo espiritual. ok, muy bien. Seguimos entonces. Allí lo tienes, Noel. Encontramos en el comentario la extraña enseñanza de que Dios Padre tiene un cuerpo y que el Espíritu Santo también tiene un cuerpo. En otro lugar, Jimmy Swaggart ha expuesto más acerca de esto diciendo, no creo que su cuerpo sea omnipresente, creo que su cuerpo está en un lugar a la vez, donde sea que esté. Este es en un librito que se llama Preguntas y Respuestas, publicado en 1985, página 199. O sea, esta Biblia, que por cierto es publicada en 2011, reúne todas las convicciones que Jimmy Swaggart ha creído y que compiló en su Biblia comentada. Por eso el autor alude a este pequeño libro que se llama Preguntas y Respuestas, página 199, publicado en 1985. Entonces, sumando lo que dice en ese librito, más lo que acabamos de leer, que Dios tiene un cuerpo, sigue diciendo el autor. Esto claramente no es bíblico. Jesús enseñó que Dios es espíritu, Juan 4:24, y que un espíritu no tiene carne ni huesos, Lucas 24:39. Además, la iglesia siempre ha mantenido que Dios es omnipresente en todas partes a la vez. El principio se ve claramente en Salmos 139, 7 al 10 y del 17 al 18. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo al cielo, ahí estás tú. Si hago mi cama en el sol, he aquí tú estás allí. En Hebreos 4:13 leemos que todas las cosas están abiertas y descubiertas a los ojos de aquel con quien tenemos que dar cuenta. Cabe señalar que el término inventado de Swaggart, cuerpo espiritual, es un oxímoron. Es un oxímoron. Las palabras espíritu y cuerpo son términos mutuamente excluyentes y opuestos. Es una frase y un concepto que no se encuentra en ninguna parte de las escrituras. También debe tenerse en cuenta que la frase cuerpo espiritual es la frase exacta utilizada por el mormonismo, que también sostiene que Dios tiene un cuerpo. Wow, tremendo, tremendo. Sí, 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 sí. Bueno, Noel, nos quedan, nos quedan dos imágenes que me imagino que serán las últimas imágenes del artículo. Si quieres, continuamos y luego podemos hacer Bueno, la otra crítica que hace el autor de este artículo es que Jimmy Swaggart dice que el cielo es un planeta. ¿Sabes que no es el único que yo he escuchado que dice que el cielo es un planeta? También se lo escuché alguna vez en algún programa en vivo en Enlace Televisión a Benny Hinn, el televangelista, ¿no? Veamos la imagen C1 y que corresponde a 2 Corintios 12:2 y luego seguimos leyendo el artículo.
Sí, 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 perfecto. No hay problema. Imagen C1, la abro acá y te la comparto, querido Noel. Ahora te toca leer a ti. Muy bien. Allí tenemos la imagen para hablar del planeta cielo del que habla Jimmy Swaggart. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años se refiere a sí mismo. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera el cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Él no sabe si en efecto fue llevado al cielo en su cuerpo físico o solamente vio estas cosas en una visión. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Recuerden hacer el cambio entre la negrita, el texto bíblico, y la letra roja, el comentario de Swaggart o su equipo, pero creemos que de Swaggart. El primer cielo es el de las nubes, etcétera. El segundo cielo es el espacio de las estrellas. El tercer cielo es el planeta cielo, la morada de Dios. Volvemos al artículo y veamos que dice el autor de este artículo, Los peligros de la Biblia, Jimmy Swaggart. Sí, vamos ahora nuevamente al artículo y recuerden que leímos la imagen que corresponde a 2 Corintios 12:2, imagen C1. Adelante, querido Noel. Sí. La idea de que el cielo es un planeta en nuestro universo no es una enseñanza bíblica. El cristianismo ortodoxo histórico ha sostenido que Dios existe en la eternidad fuera del tiempo y del espacio. El universo como creación de Dios existe dentro de las limitaciones del continuo espacio-tiempo. Dios está por encima y más allá de esas limitaciones. La Biblia habla de un primer cielo, que es la atmósfera que rodea la Tierra. El segundo cielo es el universo de las estrellas. El tercer cielo es el cielo de otro reino donde está Dios y a donde van los cristianos cuando mueren. La teología de Jimmy Swaggart es complicada en el sentido de que toma el tercer cielo y trata de colocarlo dentro del segundo cielo. La morada de Dios en el cielo, el tercer cielo, es un lugar de perfección eterna, sin decadencia. Sin embargo, este universo, el segundo cielo, es un lugar de imperfección que está sujeto a corrupción y decadencia, como se evidencia en la segunda ley de la termodinámica, donde todo el universo se está en declive. La escritura declara que los cielos y la tierra actuales son temporales y que los cielos serán destruidos por fuego. Segunda de Pedro 3:12. Y por su palabra los cielos y la tierra actuales están siendo reservados para el fuego. Segunda de Pedro 3:7. Y la tierra y el cielo huyeron y no se halló lugar para ellos. Apocalipsis 20:11. La teología de Jimmy Swaggart colocaría el cielo de Dios, ojo, como es un planeta, ¿no? Entonces dice el autor, la teología de Jimmy Swaggart colocaría el cielo de Dios, ese planeta, dentro del universo corrupto y temporal que él creó. La verdad es que el paraíso celestial de Dios está fuera de este universo corrupto y moribundo, está más allá de este reino, más allá de este espacio y tiempo. Existe en la eternidad perfecta de Dios. Wow, tremendo. Y creo que esta es la última parte posiblemente del, del artículo, que es más extenso y donde, si me permites, querido Noel, allí el autor toma cosas y por eso aparecen las portadas de libros de Jimmy Swaggart, donde, no nos engañemos, el monopolio o el peso mayor de la enseñanza de su ministerio y de la Biblia de estudio no es de un comité editorial, sino básicamente del propio Jimmy Swaggart, porque obviamente la literatura que se produce básicamente es todo lo que... Sabes que tengo una teoría, pero no tengo cómo comprobarla, solo es una especulación mía. Y es que esta Biblia, si ya te dije si tienes la Biblia del expositor, después de la carta introductoria de Jimmy Swaggart, aparecen los colaboradores, los nombres de los colaboradores. Fíjate que a veces pasa, Jairo, y voy a repetir, voy a especular, no voy a poner en duda el calibre académico de estos colaboradores, no es mi intención esa, pero a veces, Jairo, a veces, cuando se da a revisión un texto, a veces no lo revisan. Es probable que
es tan extensa esta Biblia que puede que no hayan revisado todo. Por eso cuando hay equipos editoriales que editan Biblias, la Biblia nueva versión internacional, la Reina Valera, la que querrás, son equipos de decenas de personas que lideran subgrupos. O sea, es un gran trabajo elaborar una Biblia. Puede ser, estoy especulando que no hayan hecho sus tareas nada más. No es que ellos estén de acuerdo con lo que dice Swaggart. Yo tengo el caso, me voy a omitir el nombre del libro, pero de un libro cristiano que se publicó en 2017 y un amigo mío puso, vos sabes que al inicio de los libros hay recomendaciones fulano de tal, pastor de no sé dónde, fulano de tal, director de no sé dónde. Son varias recomendaciones introductorias que te dicen, oh, este libro es confiable. Entonces, hablando con esta persona, le dije, ¿y tú leíste el libro? No, me dieron el libro y en 3 días tenía que hacer la recomendación, entonces no lo pude leer. Pero ya viste lo que hace en ese libro y tú lo estás recomendando. A veces pasa. Sí, 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 tremendo. Bueno, Noel, última parte, ¿te parece? Vamos. Que tampoco tiene desperdicio, allí lo tienes. Cristianos de poco valor. Sí. Para quienes hemos crecido en iglesias pentecostales, prepárense. Cristianos de poco valor. Según la Biblia de Jimmy Swaggart, si no has recibido el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, entonces eres de poco valor para el reino de Dios. Ver imagen de uno que corresponde a Lucas 24:49. Leámosla. Sí, vamos a hacer una pausa en este momento para mostrarles a ustedes la última imagen, en consecuencia, para cristianos de poco valor, y luego regresamos al artículo. Bien, allí lo tenemos en pantalla, Noel. ¿Lo quieres leer tú? Pero y para la audiencia, ponlo más. Voy a ir Ahí vas bien, ahí está bien. aumentando, voy a ir Léelo tú, el versículo 49. 49, Lucas versículo 24. 49. Sí, versículo 49, y recuerden que corresponde a Lucas 24. Lucas 24, 49, cristianos de poco valor. Y aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. El bautismo con el Espíritu Santo que vendría durante el día de Pentecostés, de acuerdo a Hechos, capítulo 1, versículos del 4 al 5. Mas vosotros esperad en la ciudad de Jerusalén. Era la ciudad de Jerusalén, vamos a darle aquí, era donde el templo estaba situado y donde siempre se celebraba el día de Pentecostés, que ocasionaría el derramamiento del Espíritu. Era solo para el derramamiento inicial. Desde entonces Jesús bautiza con el Espíritu Santo donde quiera que la persona pudiera estar. Hechos capítulo 8 al capítulos 8, 10 y 19, ¿no? Sí. Hasta que sean investidos de potencia de lo alto. Este es el bautismo con el Espíritu Santo, que siempre es acompañado por el hablar en otras lenguas. Hechos 2:4. Sin ser investido, o sea, sin ser investido por ese bautismo, el creyente y la iglesia son de poco valor para el reino de Dios. Cerramos la imagen y te comparto nuevamente, Noel, pues ya para entrar en la última parte de este libro reaccionazo, pues que no tiene ningún desperdicio, y ahora cristianos de poco valor. Vamos al segundo párrafo. Dice, así que ¿Sí? piensa en todos los pastores y hombres de Dios que conoce o ha conocido. Si no han hablado en lenguas, son de poco valor para el reino de Dios. O eso dice Jimmy Swaggart. Considere las implicaciones. Billy Graham tiene poco valor. Así que también C.S. Lewis, Martín Lutero, John Knox, Dwight Moody, Charles Spurgeon, Billy Sunday y John Wesley. Ninguno de ellos habló en lenguas. Así que todos estos, según Jimmy Swaggart, son de poco valor para el reino de Dios. Y esta lista podría seguir y seguir de personas que hicieron grandes cosas por Dios. Sin embargo, Swaggart afirma que son de poco valor. Esa no es la enseñanza de las iglesias pentecostales. Y claramente la Biblia de Jimmy Swaggart habla fábulas. Así es. Y termina acá con una conclusión, Noel.
Eh, si ustedes han recibido esta Biblia como obsequio o tenían interés en adquirir una, sepan que tiene serios errores de interpretación bíblica y sesgos doctrinales que pueden clasificarse como herejías. Los motivo a ir, esa fue una reflexión mía, ¿no? Los Conclusión, motivo sí. a ir al artículo original, ya que este es un resumen, pero si van a leer el link que puse al inicio, que nosotros vamos a poner abajo de este video, podrán encontrar más desaciertos de esta Biblia comentada. Y además, Noel, permíteme, también vamos a dejar acá en la descripción de este video, en la caja en la caja de descripción, el enlace de artículo original y voy a dejar, aquí están todas las fotos que hemos utilizado, vamos a dejar el enlace para que ustedes vayan al espacio en Facebook de nuestro buen hermano y amigo Noel Navas de La Aventura de Componer, porque ustedes pueden volver a leer en español el resumen que él hizo y luego pueden ir al artículo en inglés y ampliarlo. Bueno, Noel, para concluir, ¿no? Algunos resúmenes, apreciaciones. Quizás hacer un comentario este último del tema de los cristianos de poco valor. Y es que recordemos que Jimmy Swaggart salió de las Asambleas de Dios. Yo crecí toda mi vida también en Asambleas de Dios y una premisa fundamental de la doctrina del Espíritu Santo en el pentecostalismo que enseña Asambleas de Dios es que la evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. O sea, realmente todo el pentecostalismo enseña que el bautismo en el Espíritu es un evento que ocurre posterior a la salvación. Siempre lo hemos escuchado esa enseñanza, Sí, pero yo nunca había escuchado, perdón, uh-huh, la acotación de Swaggart que quien no lo reciba es de poco valor. No, es eso, es que eso no lo enseña Asambleas de Dios. Asambleas de Dios sí enseña, y lo dicen sus manuales de doctrina, sí enseña que quien no habla en lenguas no ha sido bautizado en el Espíritu. Dogmáticamente. Yo te soy sincero, yo crecí en Asambleas de Dios, yo difiero de esa posición. Yo Pero creo que no, hay gente, ¿sí? hago una pausa, ya que estamos en el libro reaccionazo, en esta ocasión sería la Biblia, el Biblia reaccionazo. Eso implicaría en esa enseñanza que si no han sido bautizados, no son salvos o No, no tienen una experiencia de santidad, de comunión íntima con el Señor. depende del tipo de pentecostalismo que te hayan enseñado. Porque sí Entonces, he oído que la experiencia de santificación producto del bautismo del Espíritu Santo no la tienen quienes no lo han recibido como evento posterior a la conversión. Entonces, pero en el pentecostalismo que yo crecí, no necesariamente. O sea, sí, el bautismo del Espíritu te empodera para desarrollar el ministerio. claro. Lamentablemente, voy a añadir algo, lamentablemente, lo voy a decir así, como efecto colateral de enseñar que las lenguas son la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo como evento posterior a la salvación, indirectamente o como colateral, a quienes no han experimentado, han tenido esa experiencia sobrenatural, a veces se les ve como cristianos de segunda categoría. No es que sea, ¿cómo decirlo así? No es que intencionalmente se pretenda ver a otros cristianos de segunda categoría, pero tácitamente sí, indirectamente sí, lamentablemente ocurre. No creo que en todos los casos, pero ya Jimmy Swaggart se excedió al decir son de poco valor. O sea, es una cuestión bastante hasta cruel, creo yo. Sí, no, y te hago la pregunta, recuerden, audiencia de Cápsulas de Teología, estamos, Noel Navia, este servidor, en el libro Reaccionazo, no estamos estudiando la doctrina pentecostal, carismática, los manuales de doctrina de la Asamblea de Dios, no. Hago la pregunta anterior porque, y Noel se me adelantó, Jimmy Swaggart se excede en lo que comenta al punto que intenta Noel respaldarlo con versículos bíblicos. ¿No? Eso, para mí eso es lo grave, porque uno puede tener cierta apreciación, cierta, ¿no? Pero en este caso él intenta respaldarlo con versículos bíblicos. Noel, ¿piensas que el comentario de este autor, el análisis que él ha hecho ha sido equilibrado, se excedió? ¿Cuál es tu opinión? ¿Te gusta el trabajo que hizo este hermano, este autor?
por eso lo repliqué, porque sí creo que, y por eso puse los párrafos que creí que iban a ser más útiles a mis lectores. Te soy honesto, no he visto a otros medios de comunicación hablar de este tema, y no digo que lo deberían de hacer, pero hay afirmaciones comentarios de Swagger en su Biblia comentada que son muy preocupantes. Como todo libro, si tú ya tienes esta Biblia comentada, pues yo no digo que la quemes o que la veten, no, 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 filtra lo que lees. Y te voy a decir algo más, Jairo. La gente cree que las Biblias comentadas no tienen su poder, que la gente se va a enfocar en el texto bíblico y que eso es lo importante. Si no, veamos el caso de la Biblia Scofield. Ya. Si la Biblia Scofield no hubiera tenido, se dice que si la Biblia Scofield hubiera publicado sus comentarios en un libro aparte, no hubiera tenido el mismo efecto. Pero como iba como comentario, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, en las primeras ediciones de la Biblia Scofield, del capítulo 1 de Génesis, se dice que cada día de la creación son eras de la evolución. Me explico. Entonces, ¿por qué? Eso era lo que creía él. Creo que eso ha ido matizándose, esa porción y otros pasajes más los han ido matizando en revisiones de la Biblia Scofield. Mi punto es que ¿de dónde crees que se diseminó de manera avasalladora el dispensacionalismo en Latinoamérica? De la Biblia Scofield. Independientemente, mi punto no es si el dispensacionalismo es correcto o no. Yo creo que es incorrecto, pero entiendo por qué hay quienes lo abrazan. Entiendo por qué hay quienes se alinean a esa postura escatológica. Pero mi punto es, el efecto de Biblias comentadas queda demostrado solo con ese caso. Entonces, por eso es bueno estudiar con criterio o verlas con espíritu analítico, las Biblias comentadas, sea la de Scofield, la de Swagger, la de John MacArthur, la de Stanley, la de Maxwell, la tuya, la mía, o sea, los comentarios no son la palabra de Dios, son la interpretación de quienes están leyendo la palabra de Dios. Y muchas veces, como acabamos de demostrar, los comentarios no son atinados. Así es, así es. Gracias, Noel, por tu tiempo. Recuerden que el libro Reaccionazo sale en off, tratando de respetar al autor de ese libro, en este caso esta Biblia. Si Jimmy Swaggart pues se arrepintió y el Señor pues obviamente lo perdona. No creo que tenemos que hacer un video para seguir sacando lo que pasó en su momento cuando cayó. Más bien debe ser una alerta para nosotros. Hoy nos hemos centrado en este libro Reaccionazo en esas notas que hay más en el artículo en inglés, y que con criterio, como dice Noel, pues se pueda leer, se pueda analizar, y eso es importante. Noel tiene la versión completa, yo tengo el Nuevo Testamento del expositor. Debo adquirir libros y Biblias para hablar de ellos, y creo que ha sido un buen tiempo, Noel. Agradezco tu tiempo, siempre que te invito, pues allí estás. Noel, ¿cómo te encuentras en las redes sociales? ¿Vas a seguir con esos seminarios de música y adoración? ¿Qué servicios prestas para las iglesias que están interesadas en tu trabajo, en tu servicio? Y háblanos un poco rápidamente. Tenemos un entrevistazo del último libro de Noel, 100 canciones más con versos cuestionables. Yo apuesto que él tiene que sacar una trilogía, ya se lo profeticé. El primero fue 100 canciones con versos cuestionables. Y tienes material, Noel, porque yo no llevo estadísticas, pero cada año salen nuevas canciones, así que tienes trabajo, tienes un nuevo proyecto de otro libro por allí, así que tómate unos minutos, Noel, en agradecimiento. Gracias, Jairo, siempre por la invitación, gracias por siempre motivarme a hablar de mis libros. Y es por estos, quizás por mi afición, lo voy a decir así, mi afición por la teología. Yo no he estudiado sistemáticamente la teología en una institución, pero siempre desde adolescente me encantó leer libros de teología, estudiar la palabra, y por eso mi preocupación, porque
se interprete correctamente la escritura, ¿no? Por eso mi análisis a las canciones, por eso lo que acabamos de hacer al hablar de esta Biblia, etcétera. Me pueden encontrar en redes sociales como Noel Navas y en Facebook. Y en Facebook también pueden encontrarme como La Aventura de Componer, que era mi blog sobre composición de canciones y análisis teológico de las canciones. Entonces, así me pueden encontrar. Y Jairo, gracias por hablar de mis últimos libros, 100 canciones con versos cuestionables, y el más reciente publicado en noviembre pasado, 100 canciones más, octubre pasado, 100 canciones más con versos cuestionables. Que tiene... Incluso, Noel, te agradezco públicamente porque haces acá una dedicatoria de agradecimiento a varios colaboradores, entre esos a este servidor y a Cintia, mi esposa, así que te lo agradezco de corazón. Y entiendo que vamos a analizar algunas canciones también aquí, ¿verdad? Dejamos en la caja de comentarios el enlace al artículo en inglés sobre el análisis de la Biblia de Jimmy Swaggart, pero voy a dejar el enlace de Amazon que le lleva a usted a todos los libros del hermano Noel Navas. O sea, no le voy a dejar un enlace por enlace porque son varios, son como 8 o 10 o 12, porque incluso tiene guía de estudio. Le voy a dejar el enlace completo del perfil del autor y usted allí va a encontrar todos los libros del hermano Noel Navas. Son una bendición. También agradecemos desde acá a nuestro hermano Edgar Escobar de Biblia Libre, que también pues ha sacado el trabajo de nuestro hermano Noel Navas. Adquiéralo. Cuando usted canta, usted hace teología, así que es bueno que haga mediante las canciones buena teología. Bueno, Noel, no tienes competidor, ni cercano siquiera a la cantidad de oportunidades que has estado aquí conmigo. Te lo agradezco, pasamos un buen tiempo. Sigo en deuda contigo con las tazas de café y ahora las tenemos personalizadas. Mira, Iron, se te adelantó un comedor donde compro a veces comida entre semana y me regalaron una taza. No, al contrario, ya tienes taza. Mejor ellos que tú. Mejor ellos que tú. Qué bueno, Noel, muchísimas gracias por tu tiempo. Amigos y audiencia de Cápsulas de Teología, por favor, oren por el trabajo de tu hermano Noel Nava, oren por el trabajo de Cápsulas de Teología, denle like a este video, compártanlo, háganos llegar sus inquietudes. Si ustedes conocen de un libro, de una Biblia, han leído algo por allí, háganoslo llegar para hacerle el libro reaccionazo. Si usted está interesado en su iglesia, en un seminario de música presencial o virtual, póngase en contacto con el hermano Noel Nava. Allí lo encuentra como Noel Nava o como La Aventura de Componer, y vamos a dejar en la caja de descripción de este video el enlace a todo su material en Amazon, sus libros tanto en Kindle como en la versión tapa blanda. Este es su último libro, pero ya está trabajando en uno nuevo por allí. Y esperamos que este video sea de ayuda, sea de bendición. Insisto en ello, lo hacemos en off para centrarnos en lo que estamos hablando y no distraernos para que alguien pues diga, no, pero es que este autor tal, pero es que este señor... No estamos hablando de la persona, sino a lo que venimos a reaccionar a un libro, a un material editorial, en este caso a la Biblia de Estudio del Expositor de Jimmy Swaggart. Noel, será hasta la próxima, Dios mediante, que nos encontremos. Y nada, gracias por tu trabajo y por tu servicio para el pueblo de Dios. Adelante en tu nuevo libro, y ya sabes que cuando lo tengas tienes que darnos la primicia aquí en Cápsulas de Teología. Gracias. Gracias, Jairo. Amigos de audiencia de Cápsulas de Teología, gracias por su tiempo, gracias por bendecirnos al ver este material. Que Dios les ayude, que Dios les cuide, que Dios les guarde. Y hasta una nueva entrega aquí en Cápsulas de Teología y en el libro Reaccionazo, en su canal, recuérdelo, de Biblia, de teología, de libros como los de Noel Nava, y por supuesto que no falte, Noel, con tu taza o mi taza o la de la competencia. Solo que esta tiene agua, no tomo café. Que no falte buen café. Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima. Bendiciones, Noel.